uno de vosotros, que se llama Miguel Contreras, me envió un mensaje hace bastante tiempo y he decidido grabar esta respuesta en vídeo, dado que es bastante interesante. La pregunta que me hace Miguel la encontraréis justo debajo de mí y vamos a leerlo. Dice: hola, una duda. Tengo 3 bases de datos en diferentes dispositivos, pero he ido añadiendo nuevas entradas, pero no en todas las bases de datos. Por eso pienso si se podrían fusionar para obtener una base de datos completa y así después sincronizar tal y como explicas en el tutorial. Que por cierto, gran trabajo y muchas gracias. Miguel, un saludo, espero que este vídeo te sirva, no solo a Miguel, sino también a todos vosotros. Bueno, a estas alturas estaréis viendo el escritorio de mi ordenador, y fijaros que aquí en la mitad de mi escritorio tengo 2 bases de datos totalmente improvisadas, están inventadas. Bases de datos 1, base de datos 2. Bien, si yo abro la base de datos 1, hago un doble clic encima, me pide la contraseña, lógicamente. La contraseña de esta base de datos es 1, 2, 3 y 4. Le doy a aceptar y la base de datos 1 se abre. Fijaros que dentro de la base de datos hay una carpetita que se llama Linux y dentro de Linux hay 2 contraseñas, contraseña Linux y contraseña Twitter. Vale, quiero demostraros que las 2 bases de datos son diferentes, ¿vale? En este caso, la base de datos 2, voy a hacer un clic encima para que se abra también. Doble clic, me pide la contraseña. En este caso la contraseña es diferente, es 9876 y le vamos a dar a aceptar. Fijaros que ambas bases de datos se han abierto dentro de una instancia de KeePass. Fijaros, aquí tengo la base de datos 1 y aquí tengo la base de datos 2. Podemos abrir o tener abiertas tantas bases de datos como queramos, eso que quede claro. Vale, fijaros que en la base de datos 2, al igual que en la base de datos 1, tenemos una carpetita que se llama banco y dentro de banco tenemos una entrada que se llama BBV y la segunda que se llama caja laboral. Como veis, una base de datos y la otra base de datos son totalmente diferentes. Miguel pregunta a ver si con 2 bases de datos podemos hacer una sola, y esto es muy sencillo de hacer. Bueno, para ello, lo primero que vamos a hacer es cerrar la base de datos 2, ¿vale? Que es esta de aquí. La seleccionamos y le damos a esta X de aquí para cerrarla, o si no también a archivo y cerrar, que es lo mismo. Vamos a dejar abierta solamente la base de datos 1. La base de datos 1 va a ser la base de datos final, donde vamos a unificar todas las bases de datos, ¿vale? Así que la base de datos interesante la dejamos abierta. Y ahora, con esta base de datos abierta, lo único que tenemos que hacer es importar lo que hay en la base de datos 2 de la 2 a la 1. Para ello, le vamos a dar a archivo y le vamos a dar a importar. Venga, le damos a importar. Aquí se nos abre esta ventanita. En esta ventana que se nos ha abierto, lo que tenemos que seleccionar es el tipo de base de datos que queremos importar. Seleccionamos esta opción, hacemos un clic encima y acto seguido se nos habilita este cuadrito de aquí abajo, con la opción de seleccionar una segunda base de datos. Le damos a esta carpetita. Se nos abre el explorador de Windows y dentro del explorador de Windows tenemos que buscar la base de datos 2. En mi caso, las 2 bases de datos están en el escritorio, así que me sitúo en el escritorio, ahora busco la base de datos 2, ¿vale? La selecciono y le doy a abrir. Ya hemos seleccionado cuál es la base de datos que queremos introducir en la base de datos 1. Le damos a aceptar. Y ahora, para terminar el trabajo, nos pide la contraseña de la base de datos 2, obviamente. ¿Vale? Por lo tanto, la contraseña es 9876. Y le damos a aceptar. Bien, ahora nos sale un pequeño asistente, con el cual tenemos diferentes opciones. Vamos a ir seleccionando cada una de ellas y leyéndolas y entendiéndolas. La primera dice simplemente que independientemente de lo que haya en una o en otra, va a crear nuevas IDs para las entradas de la base de datos 2. Quiere decir que en la base de datos 2 hay un montón de entradas, en la base de datos 1 hay un montón, las va a juntar y en caso de que haya una entrada que sea idéntica a la otra, la va a renombrar, le va a poner otro nombre y va a generar una segunda entrada. Pero yo creo que hay mejores opciones. Dice, conservar existentes. Bueno, marcamos esta opción y dice, las entradas existentes de la base de datos abierta actualmente no serán modificadas, solo serán añadidas nuevas entradas. Independientemente de lo que haya en la 1, todo lo que haya en la 2 se añadirá, pero lo que haya en la 1 no se va a modificar nunca. Va a estar igual. Así de simple, es una bonita opción.
Vamos a la tercera. Dice, sobreescribir existente. KeePass reemplazará todos los grupos y entradas existentes por aquellos en el archivo a importar, en caso de tener la misma ID. KeePass nos está diciendo que si en la base de datos 1 hay una llave y en la base de datos 2 hay una llave que es idéntica, simplemente la va a sobreescribir. Así de simple. Es una opción interesante, pero ahí podemos tener un problema. Y es que a lo mejor la base de datos 1 tiene entradas más modernas y con las viejas nos las estamos cargando. Así que mucho cuidado con esta opción. Y aquí viene la opción realmente buena, que es la cuarta, sobreescribir si es más reciente. Yo creo que es la opción ideal. Marcamos esta opción y esta opción nos dice, KeePass comparará la última vez que fueron modificados los grupos y las entradas y los reemplazará únicamente si los elementos a importar son más recientes. Esto significa que cuando coja los archivos de la base de datos 2 y los vaya a echar encima de la 1, si estos son más nuevos, los reemplazará. Si estos son más antiguos, simplemente los evitará, nada más. De manera que sobreescribirá unos sí y otros no, solamente los más modernos. Es la mejor opción. Y la última opción es una opción que a mí no me convence del todo, que es esta de aquí. Sobreescribir si es más reciente y borrar. Al mismo tiempo que está pasando archivos o llaves de una base de datos a la otra, en cuanto esto ocurre, la base de datos 2 queda vacía. O sea, cortar y pegar, para que me entendáis, ¿vale? En la base de datos 2 quedará vacía. Yo por precaución prefiero usar la opción 4, porque en caso de que algo salga mal, la base de datos 2 todavía seguirá intacta y podremos seguir leyendo en ella. Pues ya está. En mi caso la opción está clara, sobreescribir si es más reciente. Le damos a aceptar. Y ahora fijaros qué es lo que ha ocurrido. Ahora estamos en la base de datos 1. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? También aquí, base de datos 1. Y dentro de la base de datos ahora hay dos carpetas, una que se llama Linux y otra que se llama Banco. También nos genera una carpeta vacía que se llama base de datos 2, pero que aquí no hay nada. Simplemente hacemos un clic derecho y le damos a eliminar grupo. Y fijaros que ahora tenemos la carpeta Linux y la carpeta Banco con sus correspondientes contraseñas unificadas todas en una. Para terminar el trabajo simplemente tendríamos que darle al botón de guardar. Le damos a guardar y ya está. Hemos unificado dos bases de datos diferentes en una sola. Esto lo podéis hacer con tantas bases de datos queráis. Si queréis coger 5 bases de datos y las 5 meterlas en una, ya sabéis cómo hacerlo. Una vez hemos unificado todas las bases de datos y nos queremos salir, simplemente le damos a archivo, cerrar y ya está. Lógicamente, ahora ya tenemos la base de datos 1 con todas las contraseñas. Por lo tanto, la base de datos 2 nos sobra, así que clic derecho y eliminar. Si nos queremos asegurar de esto, volvemos a abrir la base de datos 1, nos pide la contraseña, que es 1, 2, 3, 4, eso no ha cambiado, le damos a aceptar y fijaros cómo efectivamente ahí tenemos las dos carpetas con las 4 entradas. Pues ya está, eso es todo, que espero que os haya gustado. Si os ha sido útil, os voy a pedir también que os echéis un comentario debajo del vídeo, que haciendo comentarios ayudáis muchísimo a crecer el canal. Muchas gracias. Si no lo habéis hecho todavía, también podéis suscribiros en el canal de AppVera y que recordéis que debajo de ese enlace de suscripción, justo debajo, tenéis la posibilidad de ver muchos más de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Day has passed like a